Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. OpenClaw 5.28 es la gran actualización del Harness hoy. Corrigió la limpieza de Timeout Abort para que las sesiones se recuperen en lugar de quedarse trabadas. Añadió un manejo más fuerte de límites de sesión y subagentes para que los helpers no filtren estado entre workspaces. Y afianzó la validación de entrada del navegador y automatización para que las llamadas de herramientas malformadas fallen claramente en lugar de derivar en acciones incorrectas. La última versión de Cloud Code también se movió este ciclo, silenciosamente, con mejoras en infraestructura interna. Y lo sentirás principalmente como menos problemas raros de instalación o runtime en casos extremos si tu equipo estandariza en el CLI. Luego tuvimos el lanzamiento del modelo Minimax M3, con atención dispersa diseñada para contexto de millón de tokens, multimodalidad nativa, y comentarios tempranos del mundo real que están emocionados por la economía del contexto largo pero todavía cautelosos sobre consistencia y planificación. Después del bloque de Harness y modelo, nos quedamos en herramientas prácticas, Understand Anything para convertir un repo en un gráfico explorable, Agent Gateway para poner MCP y llamadas de herramientas detrás de un límite de control, MCP Jungle para la proliferación de servidores MCP, y Code Almanac más Argif para memoria durable del repo y contexto semántico local que mantiene a los agentes orientados. No hay episodio de tarea hoy. Nos enfocaremos en qué cambió, qué provee, cómo la gente lo está usando realmente. Y donde las afirmaciones todavía necesitan confirmación independiente. Esta versión es más fácil de entender si la tratas como una actualización de realidad del operador. No nuevas características que se ven bien en capturas de pantalla, sino el tipo de cambios que deciden si una ejecución larga termina como un éxito limpio, un fracaso limpio, o el peor resultado, estado ambiguo. El estado ambiguo es lo que hace que los equipos odien a los agentes. No es que el modelo haya cometido un error. Es que no puedes decir qué pasó. El Harness dice que está corriendo, pero estás atascado en esperando. El agente claims que actualizó un archivo, pero el workspace no coincide. Una llamada de herramienta pudo haber ejecutado, pero no puedes probar si usó los parámetros correctos. O llegó una aprobación de un canal, pero no estás seguro de a qué ejecución se aplicó. Empuja fuerte en tres temas que reducen la ambigüedad: semántica de recuperación, vinculación de identidad y validación de entrada. Y esos tres temas están conectados. La recuperación solo es segura si el Harness puede confiar en la identidad y en las formas de las llamadas de herramientas. Empecemos con recuperación y ciclo de vida de sesión, porque ahí es donde se muestra el dolor diario. En un Harness de agente, un timeout no es solo un temporizador. Es usualmente el sistema diciéndote: algo aguas abajo no se completó en la ventana que decidiste que es aceptable, llamada al modelo. Llamada de herramienta, acción del navegador, autenticación del proveedor, extracción de archivos, lo que sea. Y cuando sucede un timeout, el Harness tiene dos responsabilidades que a menudo chocan. Una, detener la ejecución para que no quemes tiempo y dinero. 2, dejar el mundo en un estado coherente para que el siguiente intento sea seguro. La forma en que OpenClaw está hablando de 5.28, el objetivo es hacer que los abortos y timeouts se sientan menos como jalar el cable de poder y más como contener y desenredar. Eso se muestra en los bloqueos de sesión y comportamiento de limpieza. Quieres que los bloqueos se liberen cuando una ejecución está realmente muerta, para que no atasques futuras ejecuciones, pero no quieres que la limpieza tire abajo bloqueos o estado de los que el runtime mismo todavía depende para mantenerse consistente. El efecto práctico cuando funciona, es que dejas de ver esas sesiones fantasma donde la UI se ve viva pero el progreso nunca se reanuda, o donde una ejecución no puede reiniciarse porque algún bloqueo invisible nunca se limpió. No es glamoroso, pero es una de las mayores diferencias entre agentes como demo y agentes como ejecutor de jobs. Hay una segunda pieza en esa historia de recuperación: evitar continuaciones obsoletas al reiniciar. Cada vez que un Harness ofrece reanudar, está operando con confianza. El usuario está confiando en que el Harness puede rehidratar el estado correcto, no cualquier estado. La continuación obsoleta es el modo de fallo sutil donde la conversación tiene sentido, pero la ejecución no está attached al workspace real que crees que es. El modelo puede estar describiendo trabajo de un checkpoint anterior, o actuando como si una salida de herramienta existiera cuando no existe. Desde fuera parece que el modelo está alucinando, pero a veces es el Harness reanudando el slice incorrecto de estado.
Así que 5 y 28 apoyándose en evitar continuaciones obsoletas de reinicio, es esencialmente OpenCLA diciendo, preferimos negarnos a continuar que continuar desde un checkpoint no confiable. Los operadores a veces lo interpretan como estricto o molesto. Pero es el trade-off correcto si quieres confiar en ejecuciones largas, especialmente ejecuciones que mutan un repo. Ahora los subagentes. Esta no es la versión de marketing de multiagente. Esta es la versión de confiabilidad. La gente usa subagentes porque es un patrón muy pragmático, mantener un agente primario que sostiene la narrativa y las restricciones, y hacer girar helpers para hacer trabajo acotado, escanear logs, interpretar un stack trace, mapear un call path, verificar un config, inspeccionar la forma de respuesta de un proveedor, generar un draft patch, o resumir un subsistema. Pero los subagentes solo ayudan si sus límites son reales. Si los helpers comparten el mismo directorio de trabajo implícitamente, o si su directorio actual se hereda de maneras sorprendentes, obtienes contaminación cruzada. Un helper ejecuta un comando en el lugar equivocado y la salida es engañosa. O genera artefactos en el workspace principal. O edita archivos que el agente primario no tenía intención de tocar. Así es como el paralelismo se convierte en caos. 5 y 28 destaca la separación de CWD y Workspace para subagentes. Ese es un cambio engañosamente poderoso. Significa que puedes tratar cada vez más a los subagentes como workers aislados que puedes apuntar a un contexto de directorio específico, en lugar de procesos de libre recorrido que podrían pisotearse entre sí. Si estás construyendo con OpenCLA, el ángulo de cómo lo usas backkeys puede ser más deliberado sobre delegar exploración versus ejecución. Tu agente principal puede mantener el plan y las restricciones, mientras los subagentes hacen lectura y verificación especializada sin reescribir accidentalmente el piso bajo, los pies del agente principal. Siguiente, el contexto de hooks volviéndose local al prompt. Los hooks son el tejido conectivo en un harness. Son lo que permite a la gente comunicarse con canales, reaccionar a aprobaciones, entregar progreso parcial, e integrarse con automatización. La clase de bug desagradable aquí es el sangrado oculto de contexto, un OOC heredado de prompts anteriores o sesiones anteriores, así que lo que piensas que es la acción de esta ejecución está sutilmente influenciada por datos obsoletos. El contexto de OOC prompt local es una decisión de límites. Está diciendo, los metadatos que dan forma a una invocación de OOC pertenecen a ese turno de prompt, no a un grupo ambiental. Eso hace que el comportamiento del agente sea más fácil de razonar y auditar. Si se dispara una aprobación, quieres poder vincularla a la ejecución exacta y al paso exacto, no a un difuso en algún momento de esta sesión. Eso lleva directamente a canales e identidad, que es quizás la parte de mayor impacto del 5 y 28 para equipos que supervisan agentes a través de superficies de chat. Porque los canales ya no son solo flujos de salida. Son superficies de entrada. Aprobaciones, reacciones, callbacks, acciones de mensaje, esas son operaciones de control. Un pulgar arriba puede significar adelante, ejecuta el siguiente comando riesgoso. Una reacción puede significar enviar esto. Una acción de mensaje puede significar reintentar con esta configuración. Si la identidad es laxa, la supervisión se vuelve peligrosa de manera muy cotidiana. La persona incorrecta aprueba la ejecución incorrecta. O la aprobación correcta se aplica a la sesión incorrecta. O una acción de mensaje cae en un hilo que ya no es el contexto de ejecución autorizado. OpenCLA 5 y 28 refuerza una amplia gama de comportamientos de canales, diferentes plataformas de chat, diferentes semánticas de entrada/diagonal salida, pero la abstracción clave es vinculación más fuerte entre eventos de canal e identidad de sesión, más verificaciones de confianza estrictas para los metadatos que vienen de esas plataformas. Eso tiene dos resultados. Resultado 1. Menos momentos de ¿a dónde fue mi aprobación? Y menos casos donde una respuesta final queda desconectada del contexto de sesión que la produjo. Resultado 2. Si tenías una integración que funcionaba solo porque el harness era permisivo, aceptando IDs raros, tolerando callbacks malformados, 5 y 28 puede convertir esa permisividad en un error difícil. Y ese es el punto importante. Los releases de endurecimiento a menudo se sienten como releases de ruptura para la gente que inconscientemente dependía del parsing laxo. Pero el parsing laxo es exactamente lo que hace difícil ejecutar agentes de manera segura a escala.
Ahora, validación de entrada en navegador y automatización. Esta es una historia enorme de calidad de vida y seguridad disfrazada de complejidad de esquema. El problema central es el desajuste de llamada de herramienta. Un modelo genera una llamada de herramienta que es casi correcta, y un harness permisivo intenta interpretarla. La llamada se exige pero hace lo incorrecto. Ahora el modelo cree que hizo clic en la pestaña 3, pero el navegador hizo clic en la pestaña 2. O el modelo cree que redimensionó el viewport a cierta forma, pero el harness lo ajustó diferente. O un ID de componente estaba mal formado, pero el harness lo adivinó. Una vez que tu ejecución contiene una acción incorrecta registrada como éxito, tu transcripción se convierte en evidencia envenenada. Cada paso siguiente se construye sobre una mentira. Y es ahí donde la gente culpa al modelo por perder la cabeza, cuando el verdadero fallo fue un desajuste entre la semántica de la herramienta y lo que el modelo creía que había pasado. 5 y 28 rechaza más entradas de navegador y automatización malformadas antes. Eso cambia el fallo de divergencia silenciosa a corrección explícita. Para los agentes, la corrección explícita es lo que crea bucles estables. El modelo puede aprender la forma válida de la herramienta, y el harness evita registrar éxitos ficticios. Esto también toca el comportamiento de scheduling de cron y automatización. Cualquier cosa que dispara ejecuciones repetidamente amplifica los problemas pequeños. Un parser permisivo que acepta entradas extrañas podría funcionar, una vez en una ejecución manual. En cron, se convierte en un incidente recurrente. Las rutas de proveedor y medios son el otro lado de esto. Muchos de los bloqueos que los usuarios experimentan como el agente está pensando para siempre, son en realidad esperas de /S sin límite. Verificaciones de AUS de proveedor que nunca regresan, descargas que se atascan, extracción de medios que bloquea, o requests de modelo que entran en limbo. Limitar estos comportamientos, timeouts, límites de tamaño de respuesta, verificaciones de vida útil de AUS, obliga al harness a fallar con evidencia en lugar de bloquearse. Eso no es solo una mejor UX. Es lo que te permite enrutar alrededor del fallo, reintentar, cambiar proveedores, o degradar elegantemente en lugar de esperar para siempre. Ahora hablemos de superficies de expansión en 5 y 28, porque hay dos formas de interpretar, soporte agregado para más proveedores y medios. Una interpretación es exceso de casillas de verificación. La interpretación más útil es, OpenCLA está actuando más como una capa de enrutamiento donde diferentes ecosistemas de modelos y herramientas se conectan, mientras el harness proporciona supervisión y política consistente. Algunas de las adiciones señaladas este ciclo, soporte para Opus 4.8 como ruta de modelo objetivo, esquemas de generación de imágenes nuevos o actualizados a través de proveedores, visibilidad del catálogo de modelos destacados para el ecosistema de NVIDIA, tipos de salida relacionados con Minimax en rutas de medios, extracción de PDF encriptados, catalogación de modelos de voz, y nuevas superficies de runtime de agente alrededor de flujos de trabajo estilo copilot. El punto del cómo lo usas no es ve y activa todo. Es que OpenCLA está intentando hacer una ejecución portable a través de opciones de proveedor sin reescribir todo tu plano de control. Quieres que tus aprobaciones, tu validación de llamadas de herramientas, tu semántica de recuperación de sesión y tus reglas de identidad de canal se mantengan estables mientras cambias rutas de modelo. También vale la pena señalar la noción de codec supervisor que aparece alrededor de estos cambios. En stacks de agentes, codecs a menudo implica un binario helper o una ruta de AppServer. Cuando un harness reconoce un límite de supervisor, está admitiendo que los helpers se caen, los helpers se bloquean, y los helpers pueden fallar independientemente de la ejecución principal, y diseña para contener eso. La contención importa porque no quieres que un fallo de helper destruya el estado compartido del runtime que mantiene tu identidad de sesión, tus logs, tus aprobaciones y tus referencias de artefactos. Si el límite de supervisor es real, obtienes un dominio de fallo más limpio, el helper murió. Esto es lo que sabemos, esto es lo que podemos reiniciar, no toda la ejecución ahora está embrujada. Ahora, reacción del mundo real. Aquí es donde 5 y 28 se pone interesante porque la narrativa pública no es uniforme. En el papel y en los análisis de terceros, 5 y 28 suena como un lanzamiento de refuerzo imprescindible, exactamente el tipo de cambios que la gente pide cuando se queja de que los harnesses locales se sienten inestables. Así que esperarías que la historia de la actualización fuera menos bloqueos, menos reanudaciones extrañas,
Mejor entrega de canales, validación de herramientas más precisa. Pero al menos un informe público de un operador dice que lo contrario ocurrió en su entorno. Después de actualizar a 5.28, las llamadas de agentes se quedaron colgadas esperando respuesta de la gente, y las ejecuciones activadas por cron expiraron justo alrededor de llamada al modelo iniciada. La acusación en ese informe apunta a una juntura de integración de códex, específicamente una ruta de binario o expectativa de distribución de paquetes que ya no coincidía. Esa contradicción no es inusual en proyectos de Harness con lanzamientos rápidos. Un cambio en el runtime central puede ser genuinamente estabilizador, pero una juntura de empaquetado puede dominar la experiencia vivida. Si tu ruta de instalación toca la juntura, todo lo que sientes es ruptura, porque nunca llegas a disfrutar de las mejoras de recuperación aguas arriba. Y el otro lado de esa misma conversación es que algunos usuarios informan que las instalaciones desde código fuente o rutas alternativas funcionan bien. Eso sugiere que el lanzamiento puede ser sólido, pero ciertas suposiciones de distribución o descubrimiento de plugins son frágiles. El modelo mental correcto es: OpenClaw 5.28 está intentando reducir la ambigüedad apretando los contratos. Los contratos apretados son buenos para la confiabilidad a largo plazo. Pero si tu entorno dependía de contratos loosos, especially around helper binaries and plugin resolution, puedes ser el grupo desafortunado que experimenta apretar como se rompió. Si estás usando OpenClaw como un harness diario, ¿qué deberías esperar sentir después de 5.28 cuando está funcionando como se pretende? Deberías sentir menos sesiones atascadas después de expiraciones, comportamiento de subagentes más predecible cuando delegas tareas, aprobaciones y retrollamadas basadas en canales más consistentes, y menos casos donde la automatización del navegador parece funcionar, pero produce resultados que no coinciden con la narrativa de la gente. Y deberías esperar que el harness sea menos indulgente. Inputs mal formados que antes se colaban ahora pueden detener la ejecución con un error explícito. Eso es una característica, no una regresión, porque mantiene tu historial de ejecuciones veraz. La última pieza es prueba de lanzamiento y evidencia delimitada. OpenClaw está aumentando las señales de que no es suficiente enviar características. Necesita evidencia más clara alrededor de SEI y validación de lanzamiento. La confianza del operador viene de cosas aburridas, builds reproducibles, comportamiento de falla delimitado, y la capacidad de explicar por qué una ejecución hizo lo que hizo. Así que eso es 5.28. Es un lanzamiento de recuperación y refuerzo que, dependiendo de tu entorno y junturas de integración, aterriza ya sea como por fin, menos inestabilidad, o porque mi ejecución está atascada ahora. Esa diferencia importa, y es porque la conversación de la comunidad no es solo animación. Muy bien. Con el lead del harness cubierto, podemos movernos al carril CLI adyacente. Claude Code Latest se movió de nuevo en este ciclo, y la descripción oficial es casi cómicamente mínima: mejoras de infraestructura interna, sin notas de cambio orientadas al usuario. Esa es una historia pequeña, pero no es una historia insignificante, porque una vez que una CLI de codificación se convierte en parte de cómo trabaja un equipo, la CLI deja de ser un juguete y se convierte en una dependencia. Y la calidad de la dependencia a menudo está determinada por los lanzamientos aburridos. Mejoras de infraestructura interna puede significar muchas cosas poco atractivas que aún cambian la experiencia diaria: consistencia de empaquetado entre plataformas, cambios en resolución de dependencias que reducen fallos de instalación, comportamiento de cacheo mejorado, menos casos extremos en cómo la CLI ubica sus activos de runtime, o menos casos donde la máquina de un desarrollador termina en un estado sutilmente diferente al de otro. Y la varianza es la asesina. La forma más rápida de perder confianza en una herramienta de agente es que sea impredecible entre máquinas. Si una persona puede ejecutarlo limpiamente y otra obtiene fallos extraños, el equipo deja de tratarlo como una interfaz confiable al modelo. También hay un punto práctico sobre cómo se consume Claude Code. Muchos equipos no están usando un modelo. Están usando estructura, un conjunto preconstruido de convenciones para carga de repos, uso de herramientas, comportamiento de sesión, y cómo el agente narra los cambios. Claude Code es esa estructura para muchos desarrolladores. Así que cuando la estructura recibe una actualización de higiene, la ganancia no es un nuevo botón. La ganancia es menos casos donde la estructura misma se convierte en el incidente, donde estás depurando tu runner de agente en lugar de depurar tu código.
Lo otro que hay que señalar es la realidad del distag. La gente habla de la versión, pero en la práctica hay múltiples carriles de consumo. Algunos equipos siguen latest porque quieren actualizaciones rápidas y pueden tolerar turbulencia ocasional. Otros equipos siguen stable porque quieren menos sorpresas y aceptan retraso. Y esa elección es una decisión de política. No se trata de este lanzamiento en particular. Se trata de si tu organización quiere el borde móvil para velocidad de desarrollo, o un carril más lento para predictibilidad operacional. Si estás en el carril móvil, lanzamientos como este se esperan. Si estás en el carril conservador, puede que ni siquiera veas esta actualización por un rato, y eso es intencional. La clave es calibrar las expectativas. No le digas a tu equipo Cloud Code tiene nuevas capacidades hoy, basándote en esto. Pero sí trátalo como parte de mantener tu infraestructura de agentes confiable como una interfaz para el uso diario. Con eso pasamos al modelo que realmente cambia las decisiones de enrutamiento. Minimax M3 es la historia del modelo en este episodio porque no es solo puntajes ligeramente mejores. Está enfocado directamente en cómo se están usando los agentes de código ahora, sesiones largas, evidencia pesada y bucles de herramientas de múltiples pasos. El problema práctico que M3 está tratando de resolver es simple. Una vez que empiezas a hacer codificación agéntica real, el contexto deja de ser un prompt y se convierte en un expediente. Rebanadas de repositorio, registros de errores, transcripciones de terminal, salida de dependencias, stack traces, capturas de pantalla, fragmentos de documentos de diseño y restricciones de ida y vuelta del humano. Los modelos que son buenos con prompts cortos a menudo tienen problemas aquí de dos maneras. Una, se vuelven lentos cuando les das mucho texto porque el perfil se vuelve caro. 2, pierden precisión de recuperación. Cuando el contexto es enorme, no pueden extraer de manera confiable el detalle correcto en el momento correcto. Minimax está posicionando M3 alrededor de tres pilares conectados. Una arquitectura de atención dispersa que llaman MSA, contexto extremadamente largo, hasta 1 millón de tokens con un piso mínimo garantizado, y multimodalidad nativa desde el paso cero de entrenamiento, con soporte para entrada de imágenes y vídeo. Hablemos primero de la atención dispersa, pero solo en la forma en que importa para el uso. La atención completa escala pobremente con la longitud del contexto porque cada token puede, en principio, atender a cada otro token. Eso es computacionalmente costoso y hace que el contexto largo se sienta como una trampa. Técnicamente puedes pegarlo, pero el modelo se vuelve lento o costoso cuando intentas interactuar. Los enfoques de atención dispersa intentan mantener las interacciones importantes mientras reducen el cómputo. La idea es, no necesitas que cada token atienda a cada token de manera igual en todo momento. Necesitas que el modelo enfoque la atención donde está la señal. Minimax Parse Attention, como se describe, particiona el caché key value en bloques y enruta la atención de manera más selectiva. La promesa es velocidad, perfil más rápido cuando cargas contexto masivo, y decodificación más rápida cuando interactúas después de la carga. Esa parte de después de la carga es crítica para los agentes. En los bucles de agentes, no solo estás resumiendo. Estás tomando acciones, leyendo nuevas salidas, ajustando e iterando. Si cada iteración es lenta, toda la experiencia del agente se colapsa, incluso si el modelo es inteligente. Ahora la ventana de contexto en sí, hasta 1 millón de tokens es el titular, pero el detalle más operacional es el piso mínimo garantizado. Minimax reclama un mínimo de medio millón de tokens. ¿Por qué importa eso? Muchos servicios anuncian un máximo grande, pero la disponibilidad práctica varía por nivel o carga. Si estás diseñando un harness de agente que empaqueta evidencia inteligentemente, manteniendo logs crudos y archivos crudos en lugar de pasar todo por resúmenes con pérdida, un piso garantizado es lo que te permite depender de ese comportamiento sin sorpresas constantes de truncamiento. También cambia cómo la gente piensa sobre el enrutamiento. En una sesión de código de larga duración, podrías decidir, este modelo es mi receptor de evidencia. Puedes darle mucho texto crudo de repositorio y logs, y pedirle que produzca un resumen de alta señal, un diagnóstico o una sugerencia de parche específica. Y ese es uno de los patrones más comunes en el mundo real ahora, no un modelo para todo, sino una estrategia de enrutador. Usa un modelo de planificación premium para orquestación delicada de múltiples pasos. Usa un modelo de largo contexto rentable para ingestión, mapeo y codificación de primera pasada. Luego combina
Minimax está cortejando explícitamente esa estrategia al hacer del tamaño del contexto y la velocidad parte de la propuesta. No solo nuestra puntuación en benchmarks de código es más alta. Ahora la multimodalidad. Minimax dice que M3 fue entrenado de forma multimodal nativa desde el paso cero y soporta entrada de imágenes y vídeo. Para los constructores de agentes, el valor no es la novedad. Es que la evidencia de trabajo real a menudo es visual. Un bug de UI a menudo se representa mejor como una captura de pantalla. Un gráfico desalineado, un botón deshabilitado, un estado modal extraño, un banner de error, estas son cosas que puedes describir textualmente pero pierdes información. La multimodalidad permite que el modelo vea lo que el usuario ve. También importa para los bucles de uso de computadora. Si un agente está controlando un navegador o escritorio, necesita un canal de percepción. Los enfoques de solo texto dependen de extracción de DOM o CR, que pueden ser frágiles. Un modelo que puede interpretar capturas de pantalla directamente puede cerrar ese bucle de manera más natural. Minimax también vincula M3 a su entorno Minimax Code, y lo posiciona como adecuado para capacidad de uso de computadora. La parte importante es el objetivo de entrenamiento y evaluación implícito. Esperan que M3 opere dentro de bucles de herramientas, observar, actuar, interpretar, repetir. Ese es un listón diferente a puede resolver un problema de código de un tiro. El trabajo real de agentes involucra observabilidad parcial, fallos de herramientas, salidas desordenadas y progreso incremental. Ahora, el deck de benchmarks y las afirmaciones. Minimax señala los benchmarks de agentes de código, SWE Bench Pro, Terminal Bench, benchmarks estilo MCP, competencias de navegación, tareas de largo horizonte como trabajo de kernels CUDA y reproducción de papers. Aquí está la advertencia que importa, muchas de estas cifras son ejecutadas por los mismos proveedores, y algunas dependen de andamios específicos, frameworks de agentes específicos, políticas de herramientas, comportamiento de reintentos, o incluso runners con nombres explícitos. En los benchmarks de agentes, el andamiaje no es neutral. Pequeñas diferencias en el harness pueden cambiar los resultados. Así que la postura honesta es, las afirmaciones son señales significativas porque muestran para qué está optimizando Minimax. Pero no son una verdad absoluta hasta que equipos independientes las reproduzcan en repositorios reales y desordenados con diferentes suposiciones de harness. Ahora, la disponibilidad. Esto no es un avance de investigación. La API está activa bajo el identificador de modelo publicado, y hay planes de suscripción que la incluyen. Minimax también dice que el informe técnico y los pesos abiertos seguirán poco después del lanzamiento. Y ese los pesos abiertos seguirán es el punto clave para muchos constructores de agentes. Porque los pesos abiertos no son solo ideología. Cambian las opciones de implementación, alojamiento privado detrás de límites estrictos de datos, reproducibilidad en el tiempo, personalización, y la capacidad de integrarse profundamente con superficies de herramientas internas sin enviar contexto de repositorio sensible a un endpoint alojado de terceros. Hasta que los pesos realmente lleguen, M3 está posicionado como pesos abiertos, no, listo para usar con pesos abiertos. Esa distinción importa si tu organización necesita implementación local. Ahora, la reacción temprana en el mundo real, aquí es donde el debate de adopción se pone interesante, porque la comunidad no está tratando M3 como un reemplazo directo para los mejores modelos cerrados. Lo están tratando como un nodo de enrutamiento potencialmente útil. El hilo optimista es concreto, la gente está emocionada por la idea de un contexto barato, rápido, de aproximadamente 1 millón de tokens para código e investigación. Están reportando que se siente rápido con mucho input, que es útil para ciertos trabajos de UI relacionados con Kotlin, y que produce artefactos sólidos de frontend como HTML y SVG que son fáciles de evaluar. Otro hilo positivo es el contexto de investigación profunda. A la gente le gusta poder soltar bloques grandes de referencia y obtener síntesis coherentes sin poda agresiva. Esa es una victoria práctica muy clara del contexto largo, menos tiempo preparando el prompt, más tiempo usando el output. Y el costo aparece repetidamente en estas discusiones, no como una nota al pie, sino como la razón por la que a la gente le importa. En flujos de trabajo reales, los equipos ya hacen enrutamiento, modelos caros para planificación de alto riesgo, modelos más baratos para ingestión masiva y código de dificultad media.
Si M3 entrega un rendimiento fuerte de contexto largo a precios atractivos, se convierte en un racional para ciertos carriles. El hilo escéptico también es específico. 1. Varianza en la calidad. Algunos probadores tempranos advierten que M3 puede oscilar, excelente en un tipo de código, más débil en otro. Para uso de agentes, la varianza es mortal. Los agentes necesitan competencia predecible, porque la autonomía depende de la confianza. 2. La planificación de largo horizonte todavía se siente más fuerte en modelos cerrados de gama alta. La queja no es M3 no puede programar. Es cuando la tarea se convierte en orquestación multipaso con recuperación de fallos, gestión de restricciones y elección de herramientas bajo incertidumbre. Los mejores modelos cerrados todavía se sienten más confiables. Esa ventaja en planificación es lo que mantiene a los modelos de clase Opus en el circuito para muchos equipos. Son mejores para no entrar en espiral cuando una herramienta falla, y mejores para saber cuándo preguntar en lugar de arrasar. 3. La promesa de pesos abiertos aún no se ha cumplido. Para los constructores que se preocupan por la implementación privada, eso es un esperar y ver. Entonces, ¿dónde deja eso a M3, ahora mismo, como una recomendación de uso en palabras simples? Trátalo como un candidato serio para el carril de evidencia. El modelo que le pasas una porción enorme de repo, logs largos o un montón de notas de investigación. Luego pides diagnóstico, comprensión estructurada, sugerencias de código específicas, o un resumen de alta señal que puedas pasar a un modelo planificador más caro si es necesario. Y trata el deck de benchmarks como una señal direccional. Esto es lo que están buscando en lugar de prueba definitiva. La reacción de la comunidad hasta ahora es velocidad y economía prometedoras, comportamiento útil de contexto largo, pero todavía disparejo y no claramente el mejor en planificación profunda. Esa es una posición matizada pero accionable. Con el modelo cubierto, podemos pasar al bloque de herramientas que hace más fácil apuntar a los agentes de contexto largo y larga duración. Understand Anything es una herramienta de comprensión de repositorios con un argumento simple. Convierte un codebase en un grafo de conocimiento interactivo que humanos y agentes pueden explorar, navegar y consultar. Esta categoría está teniendo su momento porque el mayor asesino de productividad en agentes de código no es la sintaxis. Es la navegación. El agente gasta su presupuesto leyendo las partes equivocadas del repo, rutas muertas, código generado, módulos con nombres similares, subsistemas legacy, o abstracciones que parecen centrales pero no lo son. Y ese modo de falla empeora a medida que los contextos se agrandan. Un contexto más grande no significa automáticamente una mejor orientación. A veces solo significa que el agente puede leer más material irrelevante con más confianza. Un grafo cambia el punto de partida. En lugar de comenzar con buscar cadenas y abrir archivos al azar, comienzas con relaciones, que llama a qué módulos dependen de cuáles, dónde se definen y usan los símbolos, y cuáles son los puntos de entrada probables. En términos prácticos, los desarrolladores están usando la orientación basada en grafos como primer paso antes de permitir que un agente proponga ediciones. El agente puede responder preguntas como ¿dónde entra esta solicitud al sistema? ¿Qué ruta maneja la autenticación? ¿Qué módulo es responsable de los reintentos? ¿Dónde se verifica esta bandera de características? ¿Qué servicio es la fuente de verdad para esta forma de datos? Eso no es solo curiosidad. Cambia la calidad del parche. Si el agente comienza con un mapa correcto del sistema, su plan tiene más probabilidades de apuntar a las uniones correctas y evitar ediciones de cargo. La otra ventaja clave es la compresión de contexto. Un grafo es un resumen estructurado. Te permite llevar la topología del repo sin meter todo el repo en el contexto del modelo. Y mejora la explicabilidad. Cuando el agente te da un plan, uno respaldado por un grafo puede anclarse a una estructura visible. Este flujo va de aquí a aquí. Eso es más fácil de evaluar que un plan puramente narrativo. La mejor manera de pensar en Understand Anything en un stack de agentes es como infraestructura de orientación. No reemplaza las lecturas de archivos. Hace que las lecturas de archivos valgan la pena. Si OpenCLA y otros arneses se trata de ejecuciones supervivientes, las herramientas de grafo de repo se tratan de puntería. Supervisor más enfocado es donde los agentes empiezan a sentirse consistentemente útiles. A continuación, Agent Gateway y MCP Jungle.
Dos formas diferentes respondiendo a la misma presión, las llamadas a herramientas se han convertido en infraestructura operativa. MCP hizo dramáticamente más fácil conectar herramientas a agentes. Ese éxito crea un nuevo problema, la dispersión. Múltiples servidores MCP, múltiples clientes, múltiples entornos, y mucha configuración que vive en lugares dispersos, en laptops, en archivos de configuración, en corredores de SEI, en interfaces de agentes. La dispersión produce dolor predecible. Un cliente apunta a un servidor desactualizado. Otro cliente tiene un token con el alcance incorrecto. Un tercer cliente ve una herramienta que no debería ver. Y cuando una llamada a herramienta falla, nadie puede decir si fue el agente, el servidor, la red, o un límite de permisos. Agent Gateway se posiciona como un límite proxy para agentes y servidores MCP. La palabra que importa es límite. La idea es mover el acceso a herramientas de cada cliente, conecta todo directamente a. Hay una capa de control que media. ¿Qué proporciona eso en lenguaje sencillo? Política de enrutamiento o aplicación de identidad, puntos de observabilidad y aislamiento de fallas. Política de enrutamiento significa que puedes decidir qué agente va a qué endpoint de herramienta, y bajo qué reglas. Aplicación de identidad significa que el gateway puede adjuntar identidad y alcance consistente, así que el servidor de herramientas ve una identidad de llamada predecible en lugar de un enjambre descontrolado de clientes. Observabilidad significa que puedes obtener logs y métricas consistentes alrededor de las llamadas a herramientas, qué se llamó, cuándo, cuánto tardó, qué falló, y a qué sesión de agente pertenecía. Eso es la diferencia entre las llamadas a herramientas se sienten mágicas hasta que se rompen, y las llamadas a herramientas son depurables. El aislamiento de fallas se trata del radio de explosión. Cuando un servidor de herramientas se porta mal, quieres poder acelerar, denegar o poner en cuarentena en un solo lugar. De lo contrario, cada cliente falla diferente, y los agentes compensan con arranques, repitiendo llamadas, intentando herramientas alternativas, o tomando acciones de respaldo riesgosas. MCP Jungle es el ángulo de gestión. Se presenta como un lugar único para gestionar y conectar servidores MCP. Eso importa porque una vez que tienes más de un cliente, empiezas a duplicar la configuración, el mismo servidor tiene que ser configurado una y otra vez, y la desviación se acumula. Un gestor centralizado cambia la fricción del día a día. En lugar de en qué archivo de configuración pusimos eso, obtienes aquí está nuestro inventario de servidores. Se vuelve más fácil ver que existe, que se usa, que está desactualizado, y que se comparte. Y ese inventario se convierte en una superficie de gobernanza. Si una herramienta es sensible, quieres saber quién puede llamarla. Si una herramienta es de solo lectura, quieres hacer cumplir semánticas de solo lectura consistentemente. Si una herramienta es inestable, quieres ver las tasas de falla. El punto más profundo es que el campo de batalla de seguridad y confiabilidad está migrando hacia abajo. Los modelos se están volviendo más capaces. La pregunta se convierte en, ¿qué puede tocar el modelo? ¿Cómo se media ese acceso? ¿Y qué sucede cuando la realidad de las herramientas no coincide con las expectativas del modelo? Por eso el ajuste de contratos de OpenClaw y estas herramientas de plano de control de MCP pertenecen al mismo episodio. Son capas diferentes resolviendo problemas adyacentes, hacer que las ejecuciones de agentes sean survivables y hacer que la autoridad de los agentes sea gobernable. Code Almanac y Argif son ambas herramientas de contexto, pero abordan dos brechas diferentes en cómo los agentes fallan en repos reales. La brecha 1 es la memoria del proyecto. El código te dice qué pasa. A menudo no te dice por qué pasa así. Decisiones arquitectónicas, restricciones operacionales, lecciones de incidentes históricos, y conocimiento de, no toques esto sin hacer aquello, suelen vivir en cabezas humanas o docs dispersos. Cuando a un agente le falta esa memoria, infiere intención de la estructura del código. A veces está bien. Pero el modo de falla peligroso es cuando el agente propone un refactor limpio que viola un invariante que al equipo le importa, un invariante que el código no codifica explícitamente. Code Almanac se presenta como una wiki de código base para agentes de codificación con IA. El framing de cómo lo usas es, capturar las cosas que quieres que un agente sepa antes de que edite algo. Invariantes críticos, flujos, trampas y contexto de decisiones. No como un gran vuelco de documentos.
Como guía estructurada de alta señalización que evita que el agente haga cambios confiados y elegantes que son operativamente incorrectos. El riesgo, por supuesto, es el contexto obsoleto. Cualquier wiki puede quedar desactualizada. El modelo mental correcto es, una wiki de código base es una capa de restricción y orientación, no la autoridad final. Le dice a la gente qué preguntas hacerse y qué minas terrestres evitar. No reemplaza verificar el estado actual del repo. La brecha 2 es recuperación y localidad. Incluso con una wiki, los agentes todavía necesitan encontrar las partes correctas del código base rápidamente. Y muchos equipos quieren esa recuperación local first por privacidad, costo o razones de latencia. Ahí es donde entra Argif, un servidor MCP local first para contexto semántico estructurado sobre un código base. En lenguaje llano, es una forma de pedir contexto de código relevante y obtener slices seleccionadas semánticamente, sin subir todo el repo a un servicio de indexación alojado. La parte de contexto semántico estructurado importa. La búsqueda por string es burda. La recuperación semántica intenta devolver lo que es relevante incluso cuando la consulta no coincide con los tokens exactos, como encontrar la compuerta de autorización para una petición aunque no supieras el nombre exacto de la función. El beneficio es velocidad y enfoque. En un loop de agente, quieres que el agente se oriente rápido, donde vive la validación, donde se enforce la autenticación, donde se implementan los reintentos y backoff, donde se definen los tipos de error, y qué módulo es la fuente de la verdad. Pero hay un punto de seguridad sutil: la recuperación semántica puede estar equivocada de formas convincentes. Puede devolver algo similar en lugar de algo correcto. Así que la forma más saludable de usar herramientas como Argif es tratar la recuperación como un puntero a evidencia probable, no como evidencia en sí. Pon esto junto con Understand Anything, y tienes una pila de contexto de 3 partes que mapea bien cómo funcionan los agentes realmente. Graph da topología, el mapa. Almanac da intención durable, el porqué. La recuperación local da punteros rápidos, el dónde. Y esa combinación tiende a reducir los modos de falla de agentes más costosos, perder restricciones invisibles, y editar la costura equivocada con alta confianza. Una de las grandes conclusiones de este episodio completo es que mejores agentes no es solo mejores modelos. Es mejor orientación, mejor memoria, mejores límites y mejor recuperación. Cerramos limpiamente sin una giant lista de tareas. OpenClaw 5 y 28 es un release de arnés de apretado de contratos enfocado en hacer las ejecuciones largas survivables, recuperación de timeout y abort más limpia, límites de sesión y subagente más estrictos, mejor binding de identidad de canal para aprobaciones y callbacks, y validación de navegador y automatización más nítida para que tu historial de ejecución se mantenga truthful. La nota del mundo real es mixta, y eso es importante. Algunos operadores lo experimentan como el hardening que querían, mientras que al menos un reporte público marca hands de esperando respuesta de la gente que parecen una costura de integración o empaque. Así que la experiencia de upgrade puede depender de cómo está cableado tu path de codecs y plugins. Claude Code Latest es el lane tranquilo, mejoras de infraestructura interna sin features headline, pero significativas para equipos que quieren que el CLI sea una herramienta de flota dependiente en lugar de un setup personal frágil. Minimax M3 es el model DRAP que está forzando conversaciones de routing, atención dispersa apuntando a hacer el contexto extremadamente largo usable, una ventana de contexto enorme con un piso garantizado, multimodalidad nativa para loops de screenshot y uso de computadora, y reacción temprana de la comunidad emocionada por velocidad y economía de inputs largos, pero todavía cautelosa sobre consistencia, planificación profunda y los OpenWatts aún no entregados. Y las herramientas de radar de proyecto, Understand Anything, Agent Gateway, MCP Jungle, Code Almanac y Argif, tratan de orientar y controlar el trabajo de los agentes, mapear el repositorio, controlar el acceso a herramientas, manejar la expansión de servidores, preservar la memoria del proyecto y recuperar contexto local sin convertir cada sesión en una ingesta completa del repositorio a ciegas. Gracias por escuchar Agent Stack Daily. Para las fuentes y referencias, revisen los show notes en tobionfitnesstest.com. Volveremos pronto.